Ya, chiquillos, buenas noches. Espero que estén muy bien. Hemos llegado ya a la última clase de ustedes este día, jueves feriado, 21 de mayo. Arturo Prat Chacón, etcétera. Combate Naval de Iquique, entre varias más. Andrea, buenas noches. Evelyn, ¿cuánta gente tenemos hoy día? Buenas noches, chiquillos. Bueno, este curso de primer nivel siempre me trata con mucho cariño a mí. Completamente agradecido. Y espero que estén bien. Hoy día hace un frío, pero brutal. Don Gerald, lo veo de lejos. Espero que esté bien. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Hoy día desde la casa, Don Gerald, sí lo veo. No está trabajando. Sí, No, no, está bien. ¿Cómo hacer puro trabajar la cosa, no? Bueno, yo estoy trabajando en un por la feriado, noche. pero son cosas que pasan. Si al final ustedes son buena onda, Bueno, se hace un rato ameno, unos sí, así que otros estamos no. bien. ¿Cómo, Don Gerald? Unos sí, otros no, le digo. Claro, ahí nos vamos alternando, ¿cierto? Así es la vida, así es la democracia, ¿viste? No todo, no todos podemos estar en el mismo sitio, imposible. No, bueno, somos estrellas de mar, no nos podemos subdividir. Así que estamos bien. Bueno, pero como yo les digo, estamos bien acá todos. Solange, buenas noches también. Pamela, todos, ¿ya? Chiquillos, hoy día vamos a hacer una clase así como bien express, ¿ya? Pero vamos a ver un tema nuevo a raíz de lo que ya estamos revisando. Tengo una pequeña mini guía que les va a servir. Y hoy día vamos a leer un texto que en lo personal le tengo un harto cariño. Es como volver a los archivos del pasado, así. Ahí yo les voy a contar qué texto es, ¿ya? Así que atención. Chiquillos, antes de comenzar, no tenemos que olvidar lo importante. Siempre vamos a ir de lo más general a lo más pequeño, etcétera. Pregunto, están los textos literarios y están los textos no literarios, ¿cierto? ¿Cuáles de esos tipos de textos son los verdaderos, los reales? ¿Los literarios o los no literarios? Pregunta la gente en el chat, en el micrófono. ¿Cuáles son los que son de verdad? No, no se preocupe, Marjorie, si vamos a revisar los conceptos acá, los vamos a revisar acá y después si hay que mandar algo de vuelta, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Insisto, ¿qué tipo de texto estamos leyendo ahora en clases, en las últimas clases? ¿Literarios estamos leyendo o no literarios? ¿Cuáles son reales en este caso? Los no literarios. Evelyn, usted tiene toda la razón. Nosotros estamos leyendo textos no literarios. Es decir, son textos finalmente que están basados en el criterio de la realidad. Y en ese criterio de la realidad, uno tiene distintos tipos de textos que son no literarios. Las noticias, las biografías, las recetas, las opiniones de la gente, los afiches, las infografías, entre muchos otros tipos de textos no literarios que nosotros conocemos. Bien, finalmente, eso es lo que estamos leyendo. En algún punto, uy, me agarró el ataque de todos. En algún punto vamos a también revisar los textos literarios, que son los textos, en este caso, de invenciones de un autor. Pablo Neruda, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, por nombrar algunos chilenos, Óscar Castro, entre muchos. Bueno, yo no les estoy diciendo que vamos a leer de eso, ¿ya? Pero finalmente se entiende que ese criterio es el criterio basado en la invención, en lo artístico. También vamos a revisar esos tipos de textos. Pero nosotros estamos en los textos no literarios, es decir, en los textos basados en la realidad, ¿ya? Y nosotros estamos viendo un tipo de texto en específico, porque hay dos vertientes importantes de los textos no literarios, que son los textos expositivos y los textos argumentativos, ¿cierto? Los argumentativos son más de opinión, pero nosotros estamos viendo los expositivos o los argumentativos. Pregunto a la gente en el chat, en el micrófono. ¿Expositivo o argumentativo lo que estamos viendo? Lo que nosotros estamos Lo- viendo, los dígame, textos dígame. expositivos. Estamos viendo los textos expositivos, ¿cierto? Bien, y cuando yo hablo de expositivo, expositivo, exponer, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿O de qué se podría tratar un texto expositivo? Pregunto a la gente en el chat, en el micrófono. Lo hemos conversado un par de veces antes. No tenemos que olvidar, alguien iba a decir algo por ahí. Sí, son los tipos de textos que nos enseñan y nos informan. Bien, bien, Evelyn. Finalmente, todo texto que a ti te enseñe sobre un tema o te informe sobre algo,
estamos en presencia finalmente ante un texto expositivo. ¿Por qué? Porque esos textos nos enseñan algo nuevo. Cuando tú lees algo expositivo o tú lo ves, como en este caso, tú tienes que quedar con la sensación de que en tu cabecita algo se transformó. Es decir, algo tú adquiriste, algo tú aprendiste. Desde lo que le pasó en el almacén a la señora Yola, por ejemplo, a temas más complejos como por ejemplo armar un toldo, armar una receta sobre la Segunda Guerra Mundial, que leímos un texto antes, ¿se acuerdan? La biografía de una persona, etcétera. Tú lo lees o lo viste y tú decís después, ah, mira, no tenía idea de esto y ahora yo sí lo sé, ¿cierto? Y nosotros hemos leído hartos textos expositivos así como bien por encima, como la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Leímos un texto sobre la contaminación acústica, sobre el leopardo nublado, entre otros varios más en este caso. ¿Bien? Y los textos expositivos, chiquillos, se dividen en los siguientes conceptos, ¿ya? Tenemos el tema del texto expositivo y finalmente las ideas principales del texto expositivo. Es como bien parecido a lo que yo les he enseñado de los momentos de la lectura, ¿se acuerdan? Que los vamos a volver a retomar porque hoy día vamos a leer nuevamente un texto en específico. Por lo tanto, el objetivo es el siguiente: analizar textos expositivos para identificar distintas formas básicas. Y ahí ustedes me pueden decir, pero profe, ¿qué son las formas básicas? Bueno, es lo que nosotros hoy día vamos a revisar, así que atención, ¿ya? Hoy yo quiero probar algo, si es que se puede hacer. Yo puedo, por ejemplo, subir una guía acá al chat y ustedes las puedan descargar en caso de que les pueda quedar a ustedes, ¿no saben? Si no saben, no importa. Sí se puede, profesor. Se puede, ya entonces en una de esas les coloco la guía acá en el chat para que la puedan descargar, para que le queden ahí grabados los conceptos que vamos a revisar hoy día, ¿ya? Cuando la esté proyectando yo les voy a decir más o menos de qué se trata. ¿Bien? Chiquillos, hoy día vamos a ver las formas básicas del texto expositivo. También están las estructuras del texto expositivo, pero eso es más macro en la estructura, ¿ya? Pero hoy día vamos a hilar un poquito más fino y tiene que ver finalmente con las intenciones de los párrafos del texto expositivo. Así que en esta parte voy a compartir con usted, ¿ya? Igual yo esto se los voy a mandar acá en el chat porque me acaban de abrir los ojos, yo no sabía que se podía hacer eso. Así que vamos a ir viendo de a poquito. Chiquillos, me voy a ir acercando de a poco. Vamos a leer un poquito de concepto en esta parte. Y yo también les voy a ir colocando en el chat las formas básicas del texto positivo. Las formas básicas del texto expositivo son formas de entender el contenido de un texto expositivo y estas formas básicas ocurren en todo texto expositivo en cuestión. Acá tenemos la definición, la descripción, la narración y finalmente tenemos el comentario. ¿Ya? Esos cuatro conceptos pueden aparecerles en los párrafos del texto expositivo. Mira, vamos a leer poco a poco los conceptos y vamos a ir ejemplificando. Como que de cierta forma, con lo que yo les digo ahí, ustedes como ampliamente saben más o menos de qué se trata. Pero mira, me voy a ir acercando a las cositas que vamos a ir viendo en esta cuestión, en esta parte. La definición, chicos, responde finalmente al qué es algo. Cuando yo digo que un concepto es tal cosa, yo estoy definiendo. Dice, es la forma discursiva que se refiere a las propiedades o rasgos constitutivos esenciales de los objetos. ¿Qué es algo? La definición nos indica rasgos principales para diferenciar una palabra y su significado de otras palabras diferentes. En este sentido, cada palabra posee rasgos constitutivos que son entregados en común acuerdo a todos los hablantes. Y acá yo tengo dos definiciones. Tres tengo. Pared, ¿cierto? Obra de albañilería vertical que cierra o limita un espacio. Barómetro, instrumento para medir la precisión atmosférica, ¿cierto? Y la bicicleta, vehículo de dos ruedas movido por una persona provisto de un manubrio, bla, 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 bla. ¿Cierto? Entonces, chicos, cuando yo estoy diciendo qué es tal cosa, yo estoy definiendo un concepto. Algunas veces cuando ustedes están leyendo un texto expositivo, yo tengo que primero definir para saber de lo que estamos hablando, ¿cierto? Cuando yo estaba hablando el otro día de la contaminación acústica, yo primero tengo que decirte qué es
¿Y qué es la contaminación acústica? Es un tipo de contaminación que se basa en contaminar con ruido un espacio determinado, por ejemplo. Y de ahí en adelante yo voy leyendo finalmente el texto. Una idea principal puede ser la definición de tal cosa. ¿Perfecto? Si después yo voy avanzando, tengo la descripción. La descripción es distinto. En la definición yo digo qué es algo. Sin embargo, en una definición yo igual puedo tener descripción. Cuando yo dije que la bicicleta era un vehículo de transporte que tiene dos ruedas, tiene un manubrio, ¿cierto? Ahí estoy también describiendo. Y la descripción consiste, es la forma discursiva que no solo se refiere a las objetividades en la variedad de propiedades, sino que también a rasgos o aspectos que las constituyen o identifican. Acá yo no respondo qué es, yo respondo cómo es tal cosa. Cada elemento posee características que lo vuelven único. Al mencionar dichas características, estamos describiendo un objeto o persona. Y acá tenemos descripciones de cositas. Por ejemplo, acá alguien está vendiendo un Jeep, dice, tiene un motor de 2,5, 150 caballos de fuerza, transmisión manual de 6 velocidades, doble airbag, freno de disco, las cuatro ruedas. Está harto barato, 13 millones y medio, porque ese auto es más caro, ¿cierto? Lo mismo, María tiene ojos grandes, negros y tristes, su cabello es de color azabache, es muy religiosa, va a misa los domingos y jamás hace nada malo, ¿cierto? Y también acá dice una descripción como del espacio. Luego de la lluvia se sentía el olor a tierra húmeda, los árboles, bla, 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 ¿cierto? Aún dejaban caer algunas gotas que habían sostenido sobre sus hojas durante unos minutos. Así luego de casi 3 días, ahí nosotros estamos describiendo de cierta forma un día en específico. Por ejemplo, cuando nosotros leímos el texto de la Segunda Guerra Mundial, el texto te describía a ti ciertos momentos cuando partió la guerra, ¿cierto? Por ejemplo, cuando se invadió Polonia, Hitler hizo tal cosa finalmente, eh, tal y tal elemento, a ti te describió como esa parte de la guerra, ¿cierto? Entonces ahí está dando características, ¿bien? Después tenemos la narración. Cuando yo narro, estoy contando algo. Y acá pasa lo siguiente, con la narración. La narración, chiquillos, en un pedacito breve, te da a ti una secuencia temporal de algo, ¿ya? Dice, en el fondo aquí te responde qué pasó, ¿ya? Y cuando a ti te responden qué pasó, de cierta forma acá aparecen fechas relacionadas. Y acá dice, por ejemplo, el ejemplo de la narración. El terremoto se produjo a las 3:32 horas en la provincia de los Abruzos, en el centro de Italia, y derrumbó algunos edificios de la capital provincial. La catedral de la localidad sufrió daños y la cúpula de la iglesia de la Alma Santa, situada en el centro histórico, se derrumbó completamente. Acá cuando yo estoy narrando algo es como contar una mini historia en un párrafo, porque cuando vayamos a la clase siguiente de la próxima semana, vamos a ver en el fondo las estructuras del texto expositivo y eso finalmente es como algo más macro, ¿ya? Ahí vamos a ir diferenciando. Y finalmente el matiz de opinión no puede faltar. Ya que yo tengo el comentario, ¿ya? En el comentario yo respondo a la pregunta ¿cómo yo creo que es algo? Y acá de cierta forma es un matiz de opinión. Como yo les contaba, el texto expositivo, chiquillos, claro, sí, se encarga de informar, de enseñar, pero puede tener pedacitos que enseñen algo. Así que tengan ojo con ese detalle. Lo mismo, cuando hablamos de textos de opinión, los textos de opinión también pueden tener partes expositivas, es un continuo, como se le dice. Y acá finalmente aparece un pequeño matiz de opinión. Y acá tenemos un ejemplo. El personaje central de esta novela es un cuerpo que con la muerte cobra una dimensión inesperada y redefine en forma mítica a la mujer que fue en vida. Pocas veces un símbolo ha inquietado tanto la imaginación de un país como el cuerpo muerto de Eva Perón. Entonces aquí, en el fondo, él está dando una pequeña opinión en un texto. De repente pasa, cuando yo leo una noticia, típico, noticia de delincuencia, pasó un asalto, etcétera y entrevistan, no sé, a los vecinos del lugar y se abre comillas, en esa parte aparece la opinión de un vecino, ¿cierto? Pero ¿cuál es la intención? Informar sobre un hecho acontecido X, ¿ya? Así que de cierta forma, esas son las formas básicas del texto expositivo, ¿bien? Chiquillos, hoy día no vamos a responder preguntas de alternativas, sino que nos vamos a basar más que nada en la lectura de un texto expositivo
la extracción de ideas principales y también buscar de cierta forma las formas básicas de lo que estamos leyendo. Antes de leerme el texto que vamos a leer hoy día, tenemos que recordar finalmente las partes de la lectura. Esto es importante. El antes de la lectura, durante la lectura y finalmente el después de la lectura. Antes de comenzar la lectura, ¿en qué me fijaba yo antes de leer un texto? Pregunto yo en el chat, en el micrófono. ¿Qué es lo primero que a mí me queda grabado en la primera vista del texto? Finalmente son los elementos que constituyen el texto por encima. Ahí nosotros tenemos que el título, ¿cierto? Alguien se desmutió, alguien me iba a decir algo. La portada, Ya muchas veces la portada. Puede ser si es largo o corto el texto. Título, el El título. título, las letras que están como en negrita, El tema de Bien, lo que se el trata, el énfasis. la historia, autor, lo que se está leyendo, el tema. El tema, el el título, las cositas en autor, negrita. La imagen puede ser algunas veces. La imagen algunas veces nos dice cosas muchas del veces, texto. Posiblemente sí. A veces puede aparecer un diagrama, un ejemplo, un gráfico, ¿cierto? Por algo está ahí puesto. Es lo que a mí me impacta en primer lugar cuando yo leo. Y después cuando yo ya comienzo a el leer un autor, uno de los texto, primeros que pregunto cuando yo comienzo a leer un texto, ¿cuántas veces me tengo que leer un texto para entenderlo? ¿Una, dos, 10, 15, las necesarias? En promedio Las 3 veces. necesarias. En promedio. Un promedio de 3 veces, las necesarias, va a depender de la Promedio. cantidad de preguntas que me hagan, ¿cierto? Pero lo general, y lo que yo siempre les digo, es que la primera lectura no es la misma que la segunda, ¿cierto? Cuando yo leo por primera vez, cuando hago una lectura general, ¿en qué me fijo yo? Cuando yo tengo el primer round con el texto. los personajes, en Algunas veces si hay el personajes acontecimiento, lo que importantes, sí. está pasando, Cuando yo leo por primera vez, chiquillos, yo me en fijo lo que de qué está se trata. pasando, Bien, lo que está pasando, ¿cierto? ¿De qué se trata? Si hay algún detalle que a mí me llame la atención, ¿cierto? Y después cuando yo me fijo, porque esto les va a pasar, cuando yo me leo el texto por primera vez y ustedes ven las preguntas, y son 7 preguntas por decirte, tal vez usted con una lectura puede responder una, y ahí lamentablemente va a tener que leer de nuevo, ¿cierto? Fijándose finalmente en lo que te están preguntando. Y ahí viene una lectura que es analítica, es decir, cuando yo leo por parte. ¿Y cuáles son las partes de un texto? Empieza con P, se divide con puntos Los aparte. párrafos. Finalmente yo me voy fijando en los distintos párrafos para yo sacar las ideas principales, ¿cierto? Y después, claro, yo voy al después de la lectura y ahí yo puedo hacer una opinión, lo puedo resumir, puedo hacer un diagrama, si se parece el texto a otro que leí alguna vez antes, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y el texto que les traje yo es una sección que yo le podría llamar como textos del ayer, ¿cierto? Y este es un texto que en lo personal yo quiero mucho, así que atención. Si yo bajo, bueno, estos son como actividades varias, ¿ya? Esta que yo se los voy a mandar, se las voy a mandar al chat. Vamos a probar cómo andamos con eso. Y acá yo tengo un texto que yo quiero mucho en general. Y dice, ahí está la imagen y está el título, ¿cierto? Es una noticia, evidentemente. Y dice, pucha, a raíz también de lo de ayer. Qué lamentable, no me quiero acordar, pero bueno, dice. O'Higgins se corona campeón por primera vez en sus 58 años de historia. Este es un texto del 10 de diciembre del 2013, el día más feliz de mi vida, cuando mi querido O'Higgins salió campeón. Por lo tanto, es un texto por lo que yo les contaba que yo quiero mucho, ¿ya? Y que vamos a echar una mirada. A ver, es un texto largo, corto, es un texto de 5 párrafos en general, ¿ya? Es un texto relativamente simplón. Hay algunas partes que están como muy en negrita, como muy hacia allá. Vamos a colocarlas como más a la orillita. Vamos a volverlos para allá, para que no se nos vaya. Ahí, para que quede como bien orillado. Vamos a ver qué pasó, pues. Dice, el cuadro celeste venció por la mínima a Universidad Católica con un gol de Pedro Pablo Hernández que marcará los libros del elenco rancagüino. Y después tenemos 5 párrafos al respecto del partido. Dice, tuvieron que pasar 58 años.
finales perdidas, opciones no concretadas, pero todo tiene un fin. O'Higgins por primera vez en su historia se coronó campeón de la máxima categoría del fútbol chileno. El hoy capo de Chile venció a la Universidad Católica por 1-0 con tanto del argentino Pablo Hernández y bajó una estrella que le había sido esquiva por tanto tiempo. El trasandino marcó a los 34 de partido y de ahí para adelante, aunque lo intentó, el elenco cruzado no pudo sacarse el gol en contra, que siguió la página más dorada en los libros del equipo de la sexta región. El volante creativo aprovechó un centro desde la izquierda y casi en área chica le pegó abajo. Nada que hacer Toselli y todo Rancagua celebraron una anotación que será recordada por años. No hubo grandes ventajas entre uno u otro equipo, pero el cuadro de Berizzo aprovechó en el momento justo. Católica entró tarde en el partido, reaccionó cuando el marcador ya estaba en su contra. Lazarte realizó tres cambios que no le dieron resultado. Dejó a Nicolás Castillo y Fernando Menezes en la banca y mandó al terreno a Matías Jado y a Fabián Manzano, quienes estuvieron opacos, lejos del nivel de una final. No le dio resultado al técnico el del conjunto cruzado su apuesta y en el segundo tiempo quiso darlo vuelta con el ingreso de José Luis Muñoz. Mejoró la parte ofensiva, pero no fue suficiente. Sobre todo ante la excelente jornada de Pablo Garcés en el pórtico. Por el otro lado, O'Higgins de contragolpe seguía creando peligro. Tuvo dos veces el gol Gonzalo Barriga, pero falló. Lo mismo que Pablo de Calandria. Lo único que empañó la linda jornada celeste fueron un par de incidentes al término del partido cuando un grupo de hinchas ingresó a la cancha, pero fue todo resuelto por la fuerza policial. Antes también el volante Michael Ríos había intentado agredir al portero Garcés, pero nada para hacer sombra porque ganó y se coronó campeón. Un equipo que brilló en todo el torneo y que lo menos que se merecía era su primera estrella. En la final ganó con justicia el torneo de apertura 2013-2014 que se va para Rancagua. Hoy no solo pueden decir el capo de provincia, hoy por lo menos es el capo de Chile. Textos históricos que dan alegría, nostalgia, etcétera. Ayer el O'Higgins perdió, lamentablemente, pero ¿para qué vamos a hablar de eso? Hablemos de cosas lindas. Hoy estoy tan resfriado hoy día. Entonces, chiquillos, ahí nosotros tenemos una noticia. Hoy día van a ser dos tareas que van a ser un poquito largas, así que les voy a dar un poquito más de tiempo. Van a leer el texto nuevamente y van a hacer dos cosas. Uno, extraer las ideas principales de los distintos párrafos leídos, que son en este caso estos cinco leídos, y aparte, con los párrafos leídos van a ir diciendo si hay alguna descripción, una definición, narración y comentario, es decir, formas básicas. Indicar en cada párrafo si existen definiciones, lo voy a colocar en mayúsculas, definiciones, descripciones, narraciones o comentarios. ¿Ya? Chiquillos, me van quedando, son las 9:30 prácticamente. Voy a darles 15 o 20 minutos para que hagan la actividad y después poderla revisar entre todos. ¿Hay alguna duda, consulta? No, sí. Ya, chiquillos, comiencen. Yo en esta parte voy a estar tras bambalinas desde la oscuridad de mi casa. Esta es mi casa. Siempre estoy haciendo clases desde la casa de mis viejos, pero en esta oportunidad estoy acá en mi hogar, ¿ya? Así que comiencen nomás. Cualquier cosita, duda, consulta, me pregunta nomás. Profe, ¿cómo lo hacemos para leerlos desde el principio? Porque acá aparece como del párrafo 3.
Profesor, Va, pensé que me había desmuteado, como que tengo como un icono acá al lado. Les coloqué profe, los dos primeros párrafos en el chat para que ah, los ya, vean. vale, 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 vale. No les puedo enviar el archivo porque está en uso. Cuando lo deje de ocupar se lo envío, porque se puede hacer. Así que atenti.
En 5 minutos revisamos.
Ya, chiquillos, vamos a retroalimentar la actividad. Y una vez terminemos la retroalimentación, vamos a y dar unos minutos antes de salida. Hoy día nadie se enoja por el 21 de mayo ahí, bendito Arturo Prat, que finalmente se sacó un feriado, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos acá el texto en cuestión que es sobre la noticia, cuando los Higgins salió campeón en el año 2013, 10 de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir leyendo de a poquito y vamos a ir diciendo la idea principal, ¿cierto? Y si hay una descripción, narración, comentario, definición, etcétera. Bien, así que atención. Dice, tuvieron que pasar 58 años, finales perdidas, opciones no concretadas, pero todo tiene un fin, un fin. O'Higgins, por primera vez en su historia, se coronó campeón en la máxima categoría del fútbol chileno. Ahí nosotros tenemos ya al tiro la idea principal. ¿Qué te está diciendo la noticia? Que el O'Higgins salió campeón, ¿cierto? El hoy capo de Chile venció a la Universidad Católica por 1-0 con tanto del argentino Pablo Hernández y bajó una estrella que le había sido esquiva por tanto tiempo. Chiquillos, acá lo que más prevalece de cierta forma en la parte uno es una narración. ¿Por qué? Porque te está contando, hay personas que hacen algo en un momento determinado. Es como si fuesen personajes de un cuento, ¿ya? Acá la primera parte es una narración y porque te está contando el acontecimiento que ocurrió. Ojo, en algunos párrafos se pueden mezclar más de una forma básica. Puede haber descripción, narración, comentario, etcétera, ¿ya? Acá entonces acá prevalece la narración. La vamos a colocar acá en grande, que finalmente fue una de las actividades que se les pidió. Narración. Después dice, el trasandino marcó a los 34 minutos del partido. Y de ahí para adelante, aunque lo intentó, el elenco cruzado no pudo sacarse el gol en contra, que selló las páginas más doradas en el libro del equipo de la sexta región. El volante creativo aprovechó un centro desde la izquierda y casi en área chica le pegó abajo. Nada que hacer Toselli y todo el Rancagua a celebrar una anotación que será recordada por años. No hubo grandes ventajas entre uno y otro equipo, pero el cuadro de Berizzo aprovechó el momento justo. En el fondo aquí te está contando en la primera parte que O'Higgins salió campeón y después te está contando el momento más importante del partido. ¿Cuál es? El gol, finalmente, de Pedro Pablo Hernández. Y ahí lo coloco yo en amarillo. Acá, si el protagonista o finalmente el creador, periodista, etcétera, te está diciendo cómo fue que la pelota entró y todo el tema, acá finalmente hay una descripción, ¿ya? Porque en el fondo lo que él está haciendo, el autor, es describirte el gol, para que en el fondo si tú tal vez no lo viste, tú decís, ah, ya, mira, lo leí por lo menos, el gol es así y así, ¿cierto? Te cuenta más o menos cómo fue. Después dice 3. Católica entró tarde al partido, reaccionó cuando el marcador ya estaba en su contra. Lazarte realizó 3 cambios que no le dieron resultado. Dejó a Nicolás Castillo y Fernando Meneses en la banca y mandó al terreno a Matías Jadwe y a Fabián Manzano, quienes estuvieron opacos, lejos del nivel de una final. No le dio resultado el técnico del conjunto cruzado su apuesta y en el segundo tiempo quiso darle vuelta y con el ingreso de José Luis Muñoz mejoró parte en la ofensiva, pero no fue suficiente, sobre todo ante la jornada de Pablo Garcés. Acá claramente esto es una narración. Te está contando qué es lo que pasó en el segundo tiempo, ¿cierto? Los cambios que hizo, lo que pasó finalmente con el arquero de O'Higgins, etc. Y finalmente, lo que está diciendo acá el autor es que Católica no reaccionó a tiempo. Por lo tanto, acá la idea principal es al tiro la primera parte. Bien, acá tenemos una narración. Acá también hay matices de descripción, porque te está contando qué es lo que hicieron los personajes que entraron y todo. Y después dice, por otro lado, O'Higgins de contragolpe seguía creando peligro. Tuvo 2 veces el gol Gonzalo Barriga, pero falló. Lo mismo Pablo Carandia, ¿cierto? Lo único que empañó la linda jornada celeste fueron un par de incidentes al término del partido. Acá la idea principal, ¿cierto? Es lo que hizo O'Higgins por otra parte. Y acá hay una especie de mezcla entre narración, ¿cierto? Y descripción. Descripción. Que va finalmente en verdecito y lo vamos a ir colocando por acá. Y después tenemos finalmente el último párrafo que dice más o menos así. Antes también el volante Michael Ríos había intentado, perdón, agredir al portero Garcés, pero nada para hacer sombra, porque ganó y se coronó campeón en un equipo que brilló en todo el torneo y que lo menos que se merecía era su primera estrella. Y ahí está finalmente lo que pasó finalmente con O'Higgins. Y acá es el único párrafo distinto, porque acá, si yo estoy diciendo que se lo mereció, que lo hizo bien, que jugó bien,
que se lo merecía de cierta forma hace hartos años. Acá yo estoy dando una opinión. Por lo tanto, acá es un comentario, ¿ya? Para de cierta forma cerrar esta noticia épica, ¿por qué no decirlo? ¿Cierto? Y que finalmente muchos de nosotros esperamos leer en algún minuto. ¿Bien? ¿Cómo les fue en el análisis? Igual era una actividad un poquito más larga. ¿Acertaron, cierto? ¿Estuvimos bien en esta oportunidad? Chiquillos, para la siguiente clase vamos a ver los modelos del texto Se le positivo. escucha mal, profe, se le escucha mal. ¿Se me escucha mal? Se le escucha mal. ¿Sí? Sí, se escucha entrecortado, no le escuchamos nada de lo que dijo. Los últimos Don 40 Gerald tiene segundos. que ser, Don Gerald tiene que ser su señal porque se escucha clarito. ¿Se escucha bien? No, a mí Ah, entonces no. debe ser ahí la señal de Don Gerard. Ya ahí hay que arreglarlo. Gracias, Evelyn, ahí por el feedback. Pero eso, chiquillos, finalmente fue una actividad un poquito más larga. Para la siguiente clase, finalmente, nosotros vamos a ver los modelos del texto expositivo, que es más a lo macro, a la estructura, no tanto la forma básica, que es más al párrafo, ¿ya? Y que también va a tener finalmente una materia al respecto. Mira, acá yo estoy compartiendo, pero voy a dejar de compartir porque quiero probar lo que le estaba diciendo el otro día. Acá voy a cerrar la guía y se las voy a mandar, pues. La idea es que ustedes la tengan, ¿ya? Y vamos a intentar aquí, yo soy muy ñurdo con estas cosas, pero vamos a probar, ¿no? Y acá yo les estoy enviando la guía y lo logré. Ahí se está descargando, ¿cierto? Se está descargando. Ahí está finalmente la guía que revisamos hoy día para que la descarguen, se la envíen a la gente que hoy día no se puede conectar, ¿cierto? Y la siguiente clase igual vamos a ver una guía más, ahora más con preguntas de alternativa para la próxima semana, que es finalmente donde tenemos que apuntar, ¿ya? Así que por hoy día vamos a dar algunos minutitos de salida antes. Nos hemos ganado nuestro fin de semana largo. Don Gerald, me alegro que esté en esta oportunidad desde su casa, ¿cierto? Está helado, hay que Sí. abrigarse y si quieren hacer algo más, no sé si comerse algún asadito o algo, estamos en todo nuestro derecho, ¿cierto? Chiquillos, hemos llegado al final de la clase, espero que estén bien, ya. Cuídense y nos vemos pronto. ¿Bien? Chao. No, Gracias, oiga, profe. profesor, Profe, nos vamos a ver el 30, ¿no es cierto? Sí, por el 30 nos vamos a ver, nos vamos a conocer. Ahí vamos a estar. Ya, Mi profesor. clase es a las 10:30 de la mañana, a la segunda hora, me Sí, parece, si mal no me equivoco. ahí vamos a tener que llevar harto café. Sí, profe, voy a profe. abrigarse porque va a estar helado, ¿ya? Y ahí Ya, siempre es profesor, bueno que esté compartir muy en bien. persona, po, Ok. ¿ya? Sí, que esté muy bien, cuídese. Gracias, Gracias, Igual, profesor. profe, Buenas cuídense, gracias. chiquillos, noches. Chao. chao. Que estén bien. Chao, que estén Gracias. bien.